Y así como el mundo físico solo puede revelarse al yo, porque construye con sus propias sustancias y fuerzas un cuerpo en el que puede vivir el alma consciente y que posee en su interior órganos para percibir lo corporal fuera de él, igualmente el mundo espiritual construye con sus fuerzas y sustancias espirituales un cuerpo espiritual en el que el yo puede vivir y percibir lo espiritual mediante intuiciones. Salta a la vista que las expresiones sustancia espiritual, cuerpo espiritual contienen una contradicción semántica. Solo los utilizaremos para orientar el pensamiento hacia lo que en lo espiritual correspondería al cuerpo físico del hombre. Igual que dentro del mundo físico, el cuerpo físico humano individual ha sido formado como entidad separada. Lo mismo sucede con el cuerpo espiritual dentro del mundo espiritual. También en el mundo espiritual existe para el hombre un dentro y un fuera, como acontece en el mundo físico. De la misma manera que acoge las sustancias del entorno físico y las elabora en su cuerpo físico, asimismo acoge lo espiritual del medio espiritual circundante y lo hace suyo. Lo espiritual constituye el alimento eterno del hombre y de la misma manera que el hombre nace del mundo físico, también nace del espíritu mediante las leyes eternas de lo verdadero y de lo bueno. Se halla separado del mundo espiritual que lo rodea fuera de él, del mismo modo que está separado del mundo físico general como ser autónomo. Llegamos al hombre espíritu, a esa entidad espiritual independiente. Cuando examinamos el cuerpo físico humano, encontramos en él las mismas sustancias y fuerzas que existen fuera de él en el mundo físico restante. Lo mismo sucede con el hombre espíritu. En él palpitan los elementos del mundo espiritual exterior y actúan las fuerzas de ese mundo. Si dentro de la piel física se haya delimitado un ser que vive y tiene sensaciones, lo mismo acontece en el mundo espiritual. Llamemos envoltura espiritual, envoltura áurica, a esa piel espiritual que circunscribe al hombre espíritu separándolo del mundo espiritual unitario y convirtiéndolo en un ser espiritual autónomo dentro de ese mundo, un ser que vive en sí mismo, capaz de percibir intuitivamente el contenido espiritual del mundo. Hay que tener en cuenta, no obstante, que esa piel espiritual se va ensanchando constantemente en la medida que se produce la evolución humana progresiva, con lo que la individualidad espiritual del hombre, su envoltura áurica, es capaz de crecer ilimitadamente. Dentro de esa envoltura espiritual vive el hombre espíritu, que es configurado por la fuerza de vida espiritual en el mismo sentido en que el cuerpo físico es estructurado por la fuerza vital física. De modo parecido a cómo se habla de un cuerpo etéreo, habría que hablar de un espíritu etéreo en relación con el hombre espíritu. Llamemos espíritu de vida a ese espíritu etéreo. Así pues, la entidad espiritual del hombre está articulada en tres partes: el hombre espíritu, el espíritu de vida y el yo espiritual. Para quien sea capaz de ver en las regiones del espíritu, ese ser espiritual del hombre es una realidad perceptible como parte superior del aura, la parte propiamente espiritual. Y también puede ver cómo ese espíritu de vida va creciendo incesantemente por la incorporación de alimento espiritual desde el mundo del espíritu. Y percibe asimismo cómo a través de esa absorción la envoltura espiritual se expande, como el hombre espíritu se hace cada vez mayor. En tanto que ese crecimiento se vea como espacialmente, no deja de ser obviamente más que una imagen de la realidad. A pesar de ello, el alma humana, al representarse esa imagen, se orienta hacia la correspondiente realidad espiritual que subyace. Al respecto, la diferencia entre la entidad espiritual y la entidad física del hombre radica en que esta última posee un tamaño limitado, mientras que aquella es capaz de crecer ilimitadamente. Lo que ha sido incorporado como nutrición espiritual tiene un valor eterno. Por eso el aura humana está constituida de dos partes que se interpenetran mutuamente.
La existencia física del hombre le da color y forma a una de esas partes, su existencia espiritual a la otra. El yo señala la separación entre ambas, de tal modo que lo físico se sacrifica en su singularidad y construye un cuerpo capaz de hacer que cobre vida un alma en su interior. Y el yo, a su vez, se ofrenda a sí mismo y permite que nazca en él el espíritu, que por su parte penetra al alma dándole un objetivo en el mundo espiritual. Por el cuerpo el alma está encerrada en lo físico. Por el hombre espíritu le crecen alas para moverse en el mundo espiritual.